Dios les bendiga a todos nuestros queridos hermanos en toda Latinoamérica, en cualquier parte del mundo que nos esté escuchando. Tenemos aquí hoy un programa especial y una serie especial que se llama acerca de lo que es la visión celular de la iglesia. Amén. O lo que son también conocidos como las células oikos o células de crecimiento. Amén. Primeramente vamos a orar en función de la palabra de Hechos capítulo 5, verso 42, que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Padre, te doy gracias por lo que vamos a hacer ahora, por la enseñanza. Espíritu Santo, permite que la palabra sea revelada, haya rema en la enseñanza a todas las personas que necesitan y requieren de este entrenamiento, que ellos puedan entender los principios del reino de los cielos en los cuales se movió la iglesia primitiva. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Bendice al oyente, bendice, Señor, a cada persona y reprendemos todo espíritu inmundo que quiera robar la esencia de la enseñanza, porque la elocuencia no vale. Necesitamos de tu ayuda, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Amén. Entonces, hermanos queridos, hoy vamos a comenzar una serie muy interesante que tiene que ver con la visión celular, como es conocida en muchas partes del mundo, o lo que son los grupos familiares, amén, o las células oikos y células de crecimiento. ¿Cuáles son los principios escriturales que vamos a tomar como base con esto? Acordémonos que la iglesia primitiva es nuestra fuente de información. La iglesia primitiva supo aplicar, entender, discernir estos principios del reino de los cielos que permitieron la extensión del evangelio cuando no habían templos, cuando no habían grandes estructuras, sino que la gente se reunía en sus casas. Amén. Fíjense que es necesario, queridos hermanos, dentro de lo que es el discipulado de la iglesia, plantar las bases espirituales basadas en las enseñanzas de Jesús y utilizar también los principios revelados en el libro de los Hechos, cuando se planteó un gran desafío de cómo ayudar y dar cuidado a los nuevos convertidos, por lo cual fue necesario impartir o implementar soluciones adecuadas. Por eso el libro de los Hechos 5:42, que es nuestro texto base para comenzar, nos dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. Recuérdense que el primer mensaje predicado en el día de Pentecostés por el apóstol Pedro dio como consecuencia un fruto de 3,000 personas que aceptaron a Cristo. La iglesia comenzó con 3,000 personas que entendieron el mensaje dado por el apóstol Pedro. Nace la iglesia por causa del mensaje de Cristo. Amén. Y esa es la única manera que la iglesia pueda prosperar. Fíjense algo. Hoy, cuando estamos en ese pleno siglo XXI, es imperativo en toda iglesia, en toda congregación, todo pastor, todo líder, atender a lo relativo que tenga que ver con la visión y la misión establecida por el apóstol de tu iglesia, o el pastor de la iglesia, o el profeta, que también hay profetas que saben direccionar proféticamente el caminar de la iglesia, activando lo sobrenatural. En lo que respecta al cuidado y ayuda de los nuevos creyentes, los nuevos convertidos, a través de una enseñanza de calidad, la cual debe ser impartida correctamente por personas espiritualmente bien edificadas. Amén. Otra cosa, recuerde que lo que son los grupos familiares o las células oikos o células de crecimiento espiritual
son aquellas que dependiendo de la visión de cada pastor, cada ministerio, es como la extensión de la visión, la extensión de la gracia de Dios para poder discipular, consolidar, preparar espiritualmente, cognitivamente, empoderar a los nuevos creyentes con la visión y el propósito del ministerio al cual usted pertenece. Porque la visión de la iglesia, la visión celular, no pertenece, valga la redundancia, a una iglesia en específico. No. Esto pertenece a la iglesia de Jesucristo. Son principios del reino de los cielos que dieron pie a la extensión, masificación del mensaje bíblico y el poderoso movimiento que respaldó a la iglesia primitiva en los primeros años después de la muerte de Jesús. Entonces, los grupos familiares son solamente un punto de respaldo que se le da al nuevo creyente con enseñanzas cuyos contenidos son principios elementales de la fe. Amén. En la célula no se dan enseñanzas particulares o de libre elección, sino aquello que ha sido respaldado por tu pastor o por tu apóstol o tu profeta o por tu líder de célula. Y por lo general se utilizan entonces las enseñanzas del pastor principal los días domingos. Otra cosa importante, querido amigo, usted que ve el inicio de esta serie, la visión celular de la iglesia, es importante que tenga en consideración que debe hacerse un seguimiento a los nuevos creyentes o también a creyentes que ya tienen cierto tiempo en la congregación, con la finalidad de crear un vínculo fraterno entre los creyentes y los pastores o líderes. Y si usted lidera una célula o grupo familiar, debe ser un líder confiable y responsable. Por eso, mis queridos hermanos, es importante entender la visión y misión de los grupos familiares. Son la extensión de la iglesia. Si algo se movió en la iglesia primitiva, en los primeros años, fue que no habían templos, no habían edificios. La gente se reunía en las casas y tenían como costumbre, bueno, allí compartían el pan, etcétera, 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 etcétera. Fíjese, en Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Cómo si no hay pastores preparados? ¿Cómo si no hay líderes preparados? ¿Dónde metemos 3,000 personas convertidas? Solamente con la guianza del Espíritu Santo. Solamente con el poder del Espíritu Santo se puede lograr que, si no tenemos un liderazgo capacitado, nadie en el día de Pentecostés pensó que 3,000 personas, o sea, nadie sabía qué iba a pasar. Y respondieron 3,000 personas al llamado. Y se consigue Pedro como cabeza de la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con toda esta gente? ¿Dónde la meto? Él no tenía conciencia de lo que había que hacer. Él necesitó, como cualquiera de nosotros, pastores, según la necesidad, preparar y equipar gente para atender a los nuevos creyentes. El libro de los Hechos. De hecho, la iglesia comienza en Pentecostés, en la relación iglesia, Espíritu Santo iglesia. Nace con 120 personas en el aposento alto.
todavía no había ocurrido nada. Y 3,000 personas de un momento a otro, por causa de la visita del Espíritu Santo, 120 se multiplicó a 3,000 personas. Esto es algo poderoso. Jesús no suma las iglesias. La iglesia se multiplica, jamás la iglesia suma gente. La iglesia la iglesia se multiplica. Ahora, ¿cómo hicieron los apóstoles para solucionar tremendo problema? Porque sabe, cuando Dios nos llama a servirle, Él te puede decir, ¿sabes? Como me pasó a mí. Quiero que me fundes una iglesia, un ministerio, y entonces no me dijo cuánta gente iba a tener ni cómo iba a ser. Cuando usted comienza y funda una iglesia, un ministerio, nada te prepara a ti para tener un avivamiento. Pedro no entendía nada de lo que estaba pasando hasta que se levantó del suelo y por la unción del Espíritu y la revelación pudo interpretar lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Ahora, la única manera de distribuir a los nuevos creyentes, porque eso tuvo que haber sido revelado el Espíritu Santo, evidentemente, o Jesús en persona. Porque si el Señor dice, quiero que me hagan discípulos en las naciones, ellos entendían el discipulado, porque quien los discipuló a 12 hombres fue Jesús, y él entendía los principios del reino en cuanto al discipulado. Entonces, lo primero, había que ubicar las casas. ¿Quiénes eran los líderes? ¿Cuántos sabían de Biblia estas personas que miraron a 3,000 personas? Bueno, los primeros líderes, ¿sabe quiénes fueron? Pregúnteme, ¿quiénes fueron los primeros líderes de las células de la iglesia? Pero díganlo duro. 3,000 personas. Esas 3,000 personas hubo que prepararlas. ¿Quién las preparó? 12 hombres. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, en el interín del fuego del avivamiento, Pedro y los otros apóstoles tenían la revelación, tenían la unción, tenían la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Imaginémonos entonces que impartieron y capacitaron. No con las escuelas de discipulado que tenemos hoy, no, sino algo sobrenatural. Porque 3,000 personas, tú no puedes dejarlas al azar, porque se te pueden enfriar. ¿Entienda eso? Ahora, el Nuevo Testamento comienza teniendo dos tipos de reuniones, unos en las casas y otras en el templo. Acuérdense que el templo que había era el templo de Jerusalén. No es que había un templo edificado que cabían 50,000, que habían 3,000 personas, no. Claro que no. Por eso, en el siglo pasado, una gran evangelista, cuando fundó el primer edificio donde cabían más de 2,000 personas, Amy McPherson, ella fue la fundadora de una gran iglesia para 2,000 personas. Era una cosa gigantesca. Imagínense, hoy en día hay mega iglesias. Ahora, ¿para qué se reunían en las casas y en el templo? Escúchenme bien allá, hermano, usted nunca ha estado en un discipulado apostólico. El reino de los cielos no se basa solamente en ganar almas. La gran comisión dice que usted tiene que ganarla, consolidarla y después entonces discipularla y prepararla para enviar. Hechos 20:28 me dice a mí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. O sea, el hecho de que uno como pastor atienda al llamado del Señor
y funde un ministerio o una iglesia, la gente que viene allí no son salvas por nosotros. El Señor la salva por la palabra y nos encarga a nosotros que debemos discipularla, consolidarla, equiparlas apostólicamente. Y cuando digo apostólicamente, es enseñarles lo que es propósito y para qué son enviados. La palabra apostólico es ser enviado. No es que yo soy apóstol porque me enviaron. No. Eso es otra cosa. Ser apóstol es un domata. Y ser enviado a predicar no es, simplemente es un mandato de Jesús. Ahora, Pablo dice que hay que cuidar de sí mismos y de la iglesia de Cristo. ¿Por qué lo dice? ¿O por qué aparece aquí el libro de los Hechos así? Pablo fue un gran apóstol. Él fue un hombre a quien se le dio una revelación extraordinaria para edificar la iglesia. Amén. Ahora, la función del liderazgo, la responsabilidad que tenemos con los nuevos creyentes que no saben nada de Cristo. Se ha enseñado en los que son los manuales de consolidación que el nuevo creyente en los primeros 3 días se le debe dar el calostro, no, se le debe dar los primeros el alimento necesario como bebé, como un nuevo creyente. Y se utiliza la palabra calostro como es la primera leche que la madre con la que la madre puede amamantar a un recién nacido. Cumplir con esta labor requiere un liderazgo eficiente y comprometido con la visión y misión dada por Dios a sus apóstoles o a sus pastores, en este caso, no a ningún líder en particular. Y además debe organizar en las casas una especie de iglesia, vamos a utilizar ese término, pero es grupos familiares, pequeños grupos, que es lo que nos va a dar a nosotros la idea, y el libro de los Hechos nos dice estos principios que cómo se fueron cumpliendo perfectamente. Luego, entendemos que al reunir a estas personas en sus casas y enseñarles la visión y las enseñanzas de su pastor principal, esto permite organizar a la iglesia en pequeños grupos a fin de tener un mejor gobierno y administración de directrices que provenían del Señor. Esto se hacía en el libro de los Hechos. Entonces, si nosotros queremos seguir construyendo bajo la unción, ¿qué necesitamos? Volver a los principios apostólicos del libro de los Hechos. Allí se nos enseña a nosotros los principios, cómo se desarrolló, cómo comenzó y cómo se atendió la iglesia del libro de los Hechos, donde no existían los discipulados, manuales de consolidación, escuela de liderazgo, etcétera, etcétera. Todos dependían del Espíritu Santo. Y, por supuesto, de las estrategias que se le daban a los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 13, del 1 al 4, dice que estaban reunidos maestros, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Y ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo cual los he llamado. Si usted no escoge a dónde servirle al Señor, es el Señor mismo que se encarga de colocarte dentro de un lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo capacitar un liderazgo? Evidentemente, primero hay que ganarlo. Debemos salir del tradicionalismo evangélico en que hemos vivido por largos años. Todavía el término apostólico no es aceptado. Pero ya va, si en la iglesia del libro de los Hechos el término apostólico era bien entendido y enseñado. Y la gente se movía allí. Por eso, Jesús dejó 3 cosas
necesarias en el mandato de la Gran Comisión. Primero, bautizándolos, luego consolidarlos y luego discipularlos. Tres cosas interesantes. Mateo 28, 19, 20. Ahora, ¿qué no hemos entendido? ¿Qué es lo que no se ha enseñado correctamente en estos últimos 25 años? Donde se hace más énfasis en otras cosas, pero no en la economía de Dios. La economía de Dios no se basa en dinero, se basa en almas ganadas para Cristo. En que se pueda establecer y desarrollar la obra del Evangelio y extender el mensaje por todas las naciones del mundo. Hasta el final del mundo, al final de la tierra. Ahora, nosotros, por ejemplo, como Ministerio Apostólico Unción de Libertad, tenemos que la visión es alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde? En sus comunidades, enseñándoles acerca de Jesucristo y su obra expiatoria. Si esa premisa no se cumple, y esto lo hacen todos los creyentes maduros en la iglesia, ya tienen tiempo viniendo. Si yo fallo en eso, el pastor no tiene que estar detrás de mí para que yo abra una célula, un grupo de seguimiento. ¿Cómo capacitamos a esa gente? Estamos olvidando los principios del libro de los Hechos, por eso que a veces no funcionan las células. ¿Cuál es la misión? La misión de una célula es capacitar a los nuevos creyentes. Bautizándolos, luego discipulando y luego, como último del proceso, incorporarlos a los programas de la iglesia. Entonces, si pudiésemos definir, queridos hermanos, en este discipulado, la visión celular de la iglesia, ¿cómo podemos nosotros definir la visión celular de la iglesia? Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, o sea, hay un momento que uno comienza, dice aquí el versículo, y es un mandato, no es opcional, es una orden del Señor. Esa coma en el castellano habla de tiempo. Necesitas prepararte, entender cómo vas a predicar, entender las cosas básicas de la fe y de la doctrina cristiana. Y luego dice: y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando estamos a través del internet, a través de nuestras redes sociales, esto nos permite llegar con este tipo de enseñanzas a lugares donde nunca se ha hablado de esto. Y hay mucha hambre por aprender. ¿Sabe cuánta gente necesita conocer estas cosas y nunca la han visto? Nunca han visto un discipulado porque no hay, solamente se habla de clase dominical. Y muchas veces bajo criterios que tienen más de 100 años. No se enseña a la gente acerca de los dones espirituales. La visión del reino, el reino de los cielos. La aplicación de los dones. No se ha enseñado y no se ha entendido. Efesios capítulo 4, versos 11 al 14. No se ha entendido Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Que la piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Y que son apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, los llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Porque para eso 1 Corintios 12, 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, establecer el gobierno, luego profetas, luego maestros, y entonces prosigue con los que hacen milagros, con los que administran, etcétera, etcétera, etcétera.
Necesitamos salir de los 4 evangelios, queridos hermanos. Yo no sé si usted que me escucha entienda esto, debe salir de los 4 evangelios. Porque ya usted, como dice el apóstol Pablo a los romanos y a los corintios, ya usted está para recibir una impartición apostólica. Usted está para recibir revelación del reino. Usted debería estar preparado para un ministerio o nuevos dones. Y resulta que todavía están ¿en dónde? En la leche espiritual no hay crecimiento espiritual. Por eso, este discipulado tiene que ver con la visión celular de la iglesia del Señor, no una iglesia en particular. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, enseñándoles. Miren los principios apostólicos acá en esta visión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es algo del pastor, no es algo del líder, es la enseñanza bíblica, los principios del reino de los cielos que Jesús estableció en la visión. Y luego el Señor dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Tiempo hasta el fin del mundo. Y dice amén, así sea. La visión celular entonces, queridos hermanos, es una estrategia de crecimiento y multiplicación. Y esto forma parte de la iglesia. No importa si usted es pentecostal, si usted es presbiteriano, anglicano, si usted es luterano, o bueno, mire, no sé. No es que sí que la iglesia está allá en otro país, no, es lo mismo. La iglesia del libro de los Hechos es el principio sobre lo cual nosotros hoy caminamos. Entonces, la estrategia de crecimiento y multiplicación del reino de Jesús en la tierra hasta nuestros días se llama la Gran Comisión. Y entonces, la visión celular que pueda tener una iglesia o los grupos familiares o grupos de crecimiento o células oikos son la Gran Comisión funcionando de una manera ampliada, funcional. Ahora, hay gente que no han entendido cómo funciona la visión celular. Primeramente debemos entender algo, que cada pastor es libre de colocar una visión. No es una visión única, pero la visión debe ser apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque habla de enviar representantes del ministerio, enviar en tu representación personas que van a traer la enseñanza de tu pastor, te van a insertar en la gran familia a la cual tú perteneces. Y las enseñanzas deben ser correlativas a lo que el pastor enseña. Porque si el pastor está enseñando algo y tú te sales y empiezas a enseñar cosas incorrectas, cuando esa persona venga, nunca va a entender al pastor y va a pensar que es una falsa doctrina y se te va a ir de la iglesia. La visión de la iglesia celular es ampliamente compartida alrededor del mundo. No es privativo de un ministerio en particular o una nación en particular o un apóstol en particular o un pastor. Pues es un medio y no un propósito. Escúcheme bien. No es un medio ni es un propósito en sí mismo, pues a través de la visión celular se busca llevar el crecimiento espiritual en cada creyente, sea nuevo o ya tenga tiempo,
hasta que llegue a dirigir su propia célula. Entonces, él entrará en este proceso de ganar, consolidar, discipular y ganar. Y entonces estará entrando de alguna manera, en lo que se llama la multiplicación de la iglesia a través de la manera sencilla como Dios multiplicó la iglesia del libro de los Hechos. Hermano, hay cosas que las puede enseñar el pastor. Hay cosas que las tenemos que averiguar nosotros. Si yo solamente me quedo con el mensaje del día domingo y no participo en una escuela de capacitación ministerial o instituto bíblico, etcétera, jamás creceré. Es como cuando las mujeres en la resurrección llegaron y venían pensando, ¿quién quitará la piedra? Y resulta ser que el problema no es que tú quites la piedra o quién te quita la piedra. Deja que Dios se encargue. A Dios le interesa que tú llegues y veas si está vivo o está muerto. Y entonces yo le mandé unos ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, ¿cuántos millones de personas siguen buscando entre los muertos al que vive? Y la Biblia dice, con los mensajeros que vinieron del cielo, porque estaban esperando en el cielo que llegara Jesús allá arriba. Oh, Él no está aquí, Él ha resucitado. Yo necesito pulir mis actitudes, mis talentos, mis capacidades. ¿O usted cree que toda la vida yo era así? ¿No? Lo de mandón, sí, siempre ha sido mandón. Desde la primera vez que me dio un mando, le cogí el gusto al negocio. Pero ser mandón también requiere que a veces uno está solo en este nivel y uno no haya que hacer. Y cuando tú tienes la visión clara y entiendes el reino, entonces te metes, te multiplicas. Por eso estamos aquí hoy, comenzando otro discipulado que se llama la visión celular de la iglesia. Hay que enseñar estos postulados apostólicos. Esto no lo enseñó Pedro, esto no lo enseñó Juan, esto no era de Pedro ni de Juan ni de los apóstoles. Esto es un mandato del Hijo de Dios, aquel que dijo que no vino a perder las almas de los hombres, sino a ganarlas. Una vez que tú te las ganas, debes consolidarlas. No diciéndole, oye, vamos por que sabe que el pastor, usted está simpático el pastor hoy. No. No, que tiene que ver el pastor que tiene la chivita que está allá, que es subalterno del pastor. No. Oye, hay una hermanita que tiene el pelo blanco con lentes, pues una abuelita, ella camina así. Pues eso es un amor. No. Usted no, nadie viene a la iglesia por gente así. Además, para que conozcas a la chismosa, la general chismosa que tenemos allá. Ella es la capitana de ese equipo. No, yo nadie veo ni por eso. La gente viene a la iglesia como vino usted. Dígalo conmigo. Por Cristo Jesús. ¿Sabe? Hoy se enseñan muchas cosas en el internet. Pero no se disipula a la gente. No se le equipa con el armamento. No se les enseña las cosas correctas, señores. Porque, miren, hay algo que está en 2 Corintios 10, verso 13 en adelante, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy en las redes sociales se está levantando un espíritu antagónico, un espíritu de error,
gente que no son pastores, no son cristianos, no son teólogos. No entienden qué es el hablar en lengua, no entienden lo que es profetizar, no entienden lo que es ser un apóstol o un profeta. ¿Cuánta gente me puede criticar porque yo soy un apóstol? Oye, yo soy un enviado, un escogido, me escogieron, me enviaron y aquí estoy. Pero, a diferencia de la palabra apostolos o apostelo, a mí me ungieron y Dios me escogió para ser apóstol. Y me dio los dones y el talento y la unción y la gracia. Como perito arquitecto, como dice Pablo allá en 1 Corintios 3:10. Perito arquitecto, ¿coloco qué? Colocó los fundamentos escritos Jesús en una iglesia que necesita hoy, cuando hay tanta distracción en el internet, poner fundamentos y la piedra, la roca sólida. Por eso se escribió en Efesios capítulo, vamos a ver el libro de Efesios por aquí. Libro de Efesios, capítulo 2:20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Permítame sentarme un momentico acá. Quiero explicarle algo. Hay un gravísimo problema hoy con lo que son los apóstoles. Dicen que no hay apóstoles hoy, que los únicos apóstoles son los de Jesucristo. Ya va, cuando él dice, no existía una Biblia, los apóstoles diseñaron, crearon y escribieron lo que se conoce como la Didache de los apóstoles. Allí es donde el apóstol Pablo dice sobre fundamentos de apóstoles y profetas. Ellos fueron los que escribieron los primeros postulados de la fe, los primeros postulados apostólicos para instruir y edificar la iglesia, porque son los peritos arquitectos y colocan todos estos fundamentos sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces tienen un lío en el internet porque hay apóstoles. Óigame, Pablo vio a Jesús. Ahora, Jesús me dijo a mí, el Señor me habló a mí, me dijo, quiero que me fundes una iglesia y vas a ser mi apóstol. ¿Quién me va a rebatir mi verdad? Si yo he hecho señales de apóstoles y soy perito arquitecto y funciono como apóstol, porque la gente no ha entendido la función y la naturaleza en el cuerpo de Cristo. Y yo tengo función y naturaleza apostólica. Entonces hay que edificar la iglesia correctamente. Y las células, los lugares de edificación natural es la casa. Porque allí la gente, hermano, mire, comían el pan, ya lo vamos a ver. La gente se edificaba y bendecían unos a otros, compartiendo el pan, la palabra, los testimonios. Yo soy fruto, hermano, de años de lo que es la enseñanza de un grupo celular. Yo siempre le doy gracias a Dios por la que fue mi pastor, una norteamericana, una inglesa, perdón, de Inglaterra, que fue la que me instruyó con la palabra. Aprendí de esa maestra la palabra. Lo único que hablaban era de palabra, las cosas del Espíritu. Ahora, vamos a ir entrando en lo que es un poco más el desarrollo de lo que es la iglesia celular. Si yo entiendo la visión, y creo que vamos a tener que hacer énfasis y que utilizar los videos y todas las plataformas de información audiovisuales para poder llevar esta visión a ser más conocida, más ampliada. Por supuesto, requiere un equipo multimedia que nos respalde, y por supuesto tenemos el equipo de multimedia de visionmedia.tv, que es la que a través de su plataforma usted nos ve, ve estos discipulados, nos ve los días domingos, y un grupo de personas que le atienden se llama visionmedia.tv.
Es un equipo que trabaja como hormiguitas allí todos los días, trabajando fuerte, preparando gente porque se necesita gente para extender el reino de los cielos. Ahora, como esto es compartido alrededor del mundo y es un medio y no un propósito en sí mismo, se busca que el crecimiento espiritual sea colectivo o sea personal o individual del creyente, hasta que pueda multiplicarse, pueda dirigir su propia célula. Por eso tenemos en las células anfitrión, líder, maestro y asistente. El pastor no lo puede hacer todo. ¿Cómo hacen los grandes evangelistas que promovieron los grandes avivamientos? ¿Cómo pudo haber hecho Emerson Roberts, John Knox? ¿Cómo hicieron esta gente que promovieron esa gran cantidad de avivamientos en esas naciones? Se necesita entonces entender que la iglesia se multiplique. Las células son un instrumento ideal y natural. Hechos capítulo 6, verso 7 y verso 8 dice: y, oiga mía, primeramente, y crecía la palabra del Señor. Cuando usted comienza en una congregación, comienza con un grupo de personas, esto se multiplica en líderes y entonces comienza el desarrollo de la iglesia. Y lo primero que pasó en la iglesia primitiva, con el trabajo que comenzaron los apóstoles, dice algo indetenible: y crecía la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor. Número 2, y eso es importante, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. No es que se sumaban, es que se multiplicaban. Porque la enseñanza apostólica, la impartición, la revelación, la anuencia del Espíritu Santo empoderando a esta gente. Bien, así es que crece una iglesia. Yo no puedo olvidar estos principios, señores. Coma o punto y coma, dice aquí el castellano. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, tu mensaje, el impacto del mensaje espiritual de la iglesia puede tocar a un gente que tienen rangos, vamos ya, aquí lo llaman sacerdotes, allá eran los escribas, fariseos, etc. Pero hoy en día podemos ver como en otras religiones, gente que están ocupando cargos, los toca la palabra y se convierten en agresivos. Yo veía un video ayer de un ex obispo de la Iglesia Católica en el año 97. Ya testificaba, él era creo que era un jesuita, y testificaba de cómo ellos, como institución, se levantaban contra el gobierno, promovían cualquier tipo de cosas fuera de la ley, contra los gobiernos bien establecidos. Y él decía que él miraba a los evangélicos como él da un epíteto allí que no voy a mencionar, pero no eran una gentuza, por decirlo así. Y él decía: corro un gran peligro cuando me expongo a decir estas cosas en público. Y él comienza a desarrollar pues todo lo que pasa ahí en ese interín de esa iglesia católica. Al poco tiempo, al salir, a los pocos días, sale la noticia que el hombre lamentablemente, había sufrido un atentado y lamentablemente había pasado a la eternidad. Entonces, podemos ver que hay sectarismo todavía en los grupos religiosos que no quieren perder su hegemonía. Quieren mantener a la gente engañada por millones, y la religión es un arma muy poderosa del diablo
que ha esclavizado a millones y esclaviza a millones de seres humanos. Por eso la iglesia debe crecer, debe desarrollarse, tiene que haber un impacto en las naciones. Por eso Jesús entendía todos estos principios del mundo. Porque él lo dijo ya antes en 1 Juan, si no me equivoco. Y el mundo está bajo el poder del maligno. Ahí viene el espíritu de la potestad del aire. Él no tiene nada conmigo ni yo con él. Vámonos de aquí. Hay un sistema antidios en el mundo, señores. Por lo cual se necesita gente capacitada apostólicamente. Cuando tú tienes un liderazgo, cuando tú comienzas tu discipulado, tú le enseñas a tu gente, le hablas de propósito, le hablas del reino, le hablas de que Dios te necesita, le plantas en la mente una mente redimida, un cambio de mentalidad, como dice Romanos 12:2. Hay que cambiarle la mentalidad a la gente, cambiar la cosmovisión de su vida. Para que cuando llegue el discipulado entiendan que es un líder en potencia, que lo que necesita es que alguien lo envíe. Pues eso lo entendió Jesús y estableció desde el principio, cuando agarró de 2 en 2 y los envió. Y le dijo, no lleven sandalias, no lleven capa, no lleven ropa, no lleven comida, vayan. Déjenle lo demás a Dios. Y si alguien no te recibe, sacúdase los pies. Y la paz que está contigo, se va contigo y ellos quedan sin nada. Yo le enseño a un nuevo creyente estas cosas. Yo vengo del siglo pasado. Yo represento una generación que nació en el pentecostalismo. Nadie entendía que era un profeta, ni un apóstol, nada. Existían los reverendos. Y sabe, cantando himnos de gloria y cantando canciones pentecostales. Dios me llama para servirle en este tiempo, y sin entender nada de lo apostólico y profético, sin tener instrucción apostólica y profética, asumir el desafío de papá, de nuestro amado Señor Jesucristo, a fundar una iglesia apostólica. Óigame, Dios no es temerario. Oye, el que te da llamado también te capacita. Esté claro. Primero comencé como pastor. Y me acuerdo, estando yo en otra iglesia, era pastor de 12, éramos 12 del apóstol. Estaba de moda la visión de César Castellanos, de la visión de los 12, y me dice el apóstol, que era mi apóstol, Francisco, quiero que me prepares, porque éramos 3 personas que estábamos reformando el Instituto Bíblico, y me dijo, quiero que me desarrolles una guía manual que tenga que ver con la visión de los 12, pero nunca me da la visión de él como apóstol. Bueno, mire, como uno lo tiene claro, ya tú entiendes eso, lo tienes aunque nunca te lo han enseñado. Logré diseñar, según los postulados de César Castellanos, leí libros, folletos, etc. Y cuando él lo leyó la guía, una guía más o menos gruesa, él me dijo, Francisco, quiero que tú me des esa clase en el Instituto Bíblico. Y yo le dije, pero pastor, apóstol, yo no soy apóstol, soy pastor. Por eso mismo, quiero que seas tú el que lo des. A veces nos dan las oportunidades para desarrollar nuestros talentos y pensamos que es que el apóstol no quería. No, es que Dios quería que fuera yo para aprender.
Entonces crecía la palabra del Señor, número uno. El número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero es necesario ir entonces ahora ¿a dónde? A Judea, a Samaria y hasta lo último en la tierra. Y he pasado por muchos de estos lugares, hoy me toca lo último en la tierra. Y por eso tengo que darle gracias a Dios por las redes sociales, gracias a la visión que Dios nos dio con visionmedia.tv, discipulados online, y entonces poder llevar la enseñanza apostólica sencilla. No se rompa el coco, querido hermano. Es que yo no sé qué significa ser apóstol. Ya va. La palabra apostelos fue utilizada por los romanos. No, eso no lo usó Jesús ni la iglesia. Era propio de los romanos, que cuando ellos enviaban a alguien con una misión le daban autoridad. Y al transliterar esa palabra utilizada por ellos, significa la palabra apóstolos o apóstolos en el griego. Es más, mire, le voy a explicar qué es ser apóstol. En Venezuela, no sé si en otros países, nosotros aquí en Venezuela tenemos una cultura, se llama bodega. Es un pequeño supermercado chiquitito en un barrio, en una casa, en lo que sea. Ahí se vende desde habichuela para arriba, arroz y todo eso. Habichuela, usted lo entiende, aquí en Venezuela se le llama de otra manera. Y entonces, cuando uno era chiquito, la mamá de uno, no el papá, la mamá, le decía: oye, Francisco, ve a la bodega y dile a la señora María que te dé 1 kilo de arroz y que me lo anote. Ese niño iba con un mandato apostólico, tenía que ir a cumplir una función. Iba respaldado con la autoridad de su mamá y con el bolsillo de su papá. Y llegaba allá, era entendido: señora María, mi mamá dice que me dé 1 kilo de arroz y se lo anote a la cuenta de mi papá. ¿Cómo no? Si usted tenía buen crédito, le daban el vuelto, y si no, le mandaban de vuelta con un mensaje: dígale a su papá que tiene tiempo que no se retrata por aquí. O sea, mire, que no ha pagado. Sencillo, así es el apóstol. El Espíritu Santo dijo: Jesús, es necesario que yo me vaya para que entonces yo vaya al cielo y del Padre venga la promesa del Espíritu Santo. Y Él los guiará a toda verdad. Ahora, luego dice Hechos 6, 7, 8. Y Esteban lleno de gracia. Wow. Aquí la palabra gracia, hermano. Qué gloria había en ese muchacho. Un ministerio tan corto. Tanto que cuando lo apedrearon vio los cielos abiertos y a Jesús allí. Lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y no era apóstol. ¿Quién ha dicho que usted no puede ir a un hospital y orar por un enfermo y que ocurra un milagro? Cuando el soldado llegó donde el Señor Jesús, y dijo: Señor, no soy digno, eso es lo que usan muchos los católicos, yo no soy digno de entrar en tu casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Eso es como un cliché de la iglesia cristiana romana. Está muy mal interpretado. Porque no vale con tu humildad. No. Él no se sentía merecedor. Pero es que la gracia no es porque tú te lo merezcas, es porque es gracia. Yo le dije: tranquilo, hermano, ve en paz. Cuando llegues a tu casa, tu siervo estará sano. ¿Cuánta gente llevaban a los enfermos esperando que la sombra de Pedro
esperando, no que cuando Pedro pasara, no, esperando que la sombra de Pedro tocara a los enfermos. ¿Cuántas veces hemos enviado pañuelos ungidos para que se lo coloquen a los enfermos? Y se les ha dicho, y una vez que ese pañuelo cumpla la misión apostólica, no vale nada. Entonces lo guardan como una reliquia. Este es el pañuelo que me dio el apóstol. Casi que le hacen un cuadro y lo enmarcan. Es que esta gloria cayó aquel día. No, mano, mire, esos cuentos son baratones. Un día Dios le dio una lección a Pedro. Sí, porque gente dice, yo no lo visito porque él no es creyente, él es brujo. ¿Qué tiene que ver? Un día Pedro estaba allá, así con esos retorcijones de estomacales, y tuvo una visión. Y escuchaba una voz que extienden un manto blanco del cielo y le dicen, yo ahí terminando por el día de hoy, mate y come. No, yo no, jamás. Yo me imagino se rasgó la vestidura, jamás. Nunca ha pasado por mi boca cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo he santificado. Mate y come. No como. Yo no como. ¿Cómo que tú no comes? Come. En ese interín, por allá está Cornelio, que siempre había humildito el hombre, un romano. Daba limosna, porque no daba diezmo, porque no entendía eso, daba limosna. Como da mucha gente hoy. Y esas limonas llegaron al cielo, eran genuinos. Hablaban de la expresión de su corazón. Y entonces le dije, vino un ángel. Le dijo, hermano, cálmate. Tus oraciones han sido escuchadas y tus ofrendas. Manda por un señor llamado Pedro, Simón Pedro. Está en la casa de un tipo llamado Simón el Curtidor. Y dile que venga para acá. Y cuando Pedro llegó, consiguió ahí a los que no estaban en la circuncisión y comenzó a predicar. Le dijo, oye, el tipo está como molesto porque él decía, pero yo soy demasiado santo. Mire, yo tengo un fiesta de montano donde me rajan caña parejo y fuman tabaco. Y tabaco de esos, tabaco, no tabaco de brujería, sino tabaco de esos cubanos y cosas de esas. Y beben whisky y le dicen, pastor, ¿usted toma? No, yo no bebo. Pero ni pesicola, bueno, no podemos hacer nada, yo no bebo. Y cuando estaba hablando, ¿qué pasó? La vergüenza de Pedro. Vino el Espíritu Santo, cayó sobre aquella gente. Y los que vinieron de la circuncisión, también a los gentiles. No puede ser. No puedo creer, I can't believe it. Yo me imagino. Wow. Y hablan lengua también. Estaba escuchando estos días la herejía de internet. Se lo puedo mostrar, lo tengo en el teléfono. Soy dominicano. Un muchacho como de 25 años. Explicando qué es el hablar en lengua y cómo usarla. Y entonces dice, chándala para chándala, tú la puedes utilizar, no sé para cosas, y saca la bazooka para esto. Y si necesitas, puedes utilizar ¿qué es eso? ¿Acaso se puede enseñar acerca de cómo se utilizan las lenguas? Eso es antibíblico. Porque bien claro, también doctrinado en 1 Corintios 14. Cómo se profetiza, cuántos pueden profetizar al mismo tiempo, cómo se hablar en lengua, cuáles son los dones, cómo se maneja el don de lengua, interpretación de lengua. Increíble. Ahora, si hay un creyente mal edificado, va a decir, ok, voy a utilizar la chándara para chándara. Ok. ¿No? ¿Alguien entiende qué es eso? Mire, yo he visto personas hablar bi, parece correcamino, bi. Eso es un idioma en el reino. El bi. Y pasan horas bi, y eso es hablar en lengua. El único que lo codifica es el Espíritu Santo. Además, él lo dice, como hemos orar, como comida, solamente el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Me quedan cuántos minutos por allí, creo que estoy en la hora ya, para terminar.
Entonces, ¿cuáles son los 4 principios de la visión celular? Ganar, consolidar, discipular y enviar. Hermano, una vez que usted funda una célula oico o célula de multiplicación, está dando comienzo a la tarea de ganar almas por medio del Evangelio. Por lo tanto, es necesario que usted pueda entender lo que es la visión de las células o la visión celular. Amén. Le vamos a dar gracias a Dios por esta primera enseñanza acerca de la visión celular de la iglesia, siendo necesario que aprendamos, mis queridos hermanos, estos principios apostólicos. Leamos el libro de los Hechos, entendamos que nuestros hogares son potencialmente un grupo de crecimiento. Requiero entonces ser preparado y enseñado para cómo se lleva una célula, y también que se me dé la enseñanza que viene respaldada por la visión del apóstol. Amén. Les bendigo hasta otro día, una nueva emisión de lo que es la visión celular de la iglesia. Por acá también por lo que es nuestro sitio de internet, aquí en Ministerio Unción de Libertad. A todas las personas que están fuera de nuestro país, sean bendecidos por la palabra. Entiendan los principios apostólicos de la visión celular de la iglesia, aprópiese de esta visión, prepárese y equípese y deje que además Dios lo utilice como Él lo ha propuesto en su propósito eterno. Les bendigo en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén.